Bienvenidos a Cuestión de Código, un programa realizado por el Jurado Nacional de Elecciones con el objetivo de generar un debate sobre los principales puntos que se abordarán en el anteproyecto de Código Electoral y de cara a las elecciones generales del 2021. Y como en cada programa, me acompañan dos destacados especialistas en el tema a tratar. En esta cuarta edición del programa, el tema que desarrollaremos será paridad y alternancia. Y en ese sentido me gustaría presentarles a nuestro primer invitado. Él es el historiador Miguel Seminario Ojeda. Él es director del Museo Electoral y de la Democracia del Jurado Nacional de Elecciones y además es presidente de la Red Internacional de Museos de la Democracia. Bienvenido, profesor Seminario. ¿Nos podría dar un saludo, por favor? Y muchas gracias por esta invitación a través del programa Cuestión de Código, que nos permite acercarnos a todos los que están conectados en este momento para compartir, como se ha dicho, unos tópicos sobre la historia, el protagonismo femenino con respecto a la lucha de la democracia hasta llegar a esta situación de paridad y alternancia. Esta será la ocasión para compartir parte de lo que el Jurado Nacional de Elecciones tiene en su fondo museográfico, que está bajo la custodia del Museo Electoral y de la Democracia. Gracias, profesor Seminario. El dar un vistazo por cómo ha ido desarrollando la historia de nuestro país, justamente con la importante participación de las mujeres, fortaleciendo además la democracia peruana, va a ser muy importante. Así también nos acompaña la señora congresista Carmen Omonte Durán. Ella ha sido 2 veces congresista de la República, actualmente integra también la Comisión de Constitución del Congreso de la República, ha sido también ministra de la Mujer y a quien le damos la bienvenida y le agradecemos sinceramente su participación. Gracias, congresista Omonte. Muchas gracias a ustedes por la invitación, al Jurado Nacional de Elecciones, a mi compañero de programa en este momento, el profesor Seminario, y sobre todo por tratar un tema tan importante para el país, para nuestra democracia y en particular para las mujeres, que es el de discutir los alcances de esta ley histórica aprobado en nuestro Congreso, en la Comisión de Constitución, que es el de la paridad y alternancia. Hay mucho que trabajar por adelante, evidentemente no es el único paso que tenemos que dar para fortalecer nuestra democracia, pero ya estamos encaminados. Gracias. Así es. Hay mucho que avanzar todavía, pero hemos dado un paso importante con la adopción de esta ley y creo que nuestros amigos televidentes van a estar justamente atentos a ver cuáles son las bondades que tiene la ley 31030, que marca quizás un antes y un después en cuanto a la normativa de paridad y alternancia de nuestro país. Amigos, nos vamos a un breve corte y volvemos con más aquí en Cuestión de Código. Amigos, en este bloque haremos una perspectiva histórica comparada y además hablaremos de la ley 31030, recientemente publicada en el diario oficial El Peruano. Para esta primera etapa, me gustaría que el profesor Miguel Arturo Seminario nos cuente, nos haga partícipes de cómo a lo largo de nuestra historia la mujer ha ido forjando justamente un rol activo como ciudadanas, participando no solo como sufragante, no solo como electora, sino también como candidatas. Profesor Seminario, ¿cuáles han sido estas etapas en nuestra vida republicana o a qué alcances nos podría dar al respecto? Bueno, tendríamos que hacer un recuento de lo acontecido en la segunda mitad del siglo XIX y en lo que fue del siglo XX. La lucha de la mujer por su reconocimiento como ciudadana se manifiesta después de la guerra con Chile, pero todo esto fue precedido por un suceso de 1867, cuando el diputado Celso Bambarén Ramírez, representante por Ancash, pidió en el Congreso que la mujer tenga derechos ciudadanos tanto como el varón. Indudablemente que esto generó una reacción de parte de los varones de ese momento y de la Iglesia Católica, porque era como ir contra la mentalidad dominante en ese momento, que era una mentalidad machista, que había, digamos, condenado a la mujer a una semi-esclavitud familiar y a una semi-esclavitud social. Entonces, pasada la guerra con Chile, las mujeres retoman el pensamiento de Flora Tristán y se dan cuenta que hay necesidad de una grupalización de todas ellas, porque no votaban, no tenían derechos ciudadanos,
las pobres, las ricas, las blancas, las negras, las católicas, las no católicas, las serranas, las selváticas, las costeñas, ninguna. De manera que hay como una especie de reflexión así de las mujeres asociadas en grupos, en instituciones que empiezan a difundir y a crear conciencia entre las mujeres de Lima y de todo el país, y poco a poco se van sumando un número de varones, de manera que esta lucha que se protagoniza en el Perú de fines del siglo XIX y en lo que fue del siglo XX a la primera mitad, está asociada a esa reflexión. Recordemos que las primeras décadas del siglo XX son décadas reflexivas con respecto a los derechos de los obreros, con respecto a la revaloración del indigenismo, y en este conjunto de reivindicaciones y de luchas se inscribe esta lucha de la mujer pidiendo la igualdad de derechos ciudadanos con respecto a los que gozaba el varón. De manera que esto, cuando se llega a conseguir la ciudadanía femenina, es el resultado no solo de un decreto, ni es porque se lo otorga, se le concede algo a la mujer a través del Poder Ejecutivo. Es la mujer la que fue agente principal, protagonista de esta lucha, de esta reivindicación, y como tal consiguió su reconocimiento como ciudadana. No fue una concesión, fue el resultado de esa mirada reflexiva de ellas mismas y de los varones que se sumaron desde las instituciones que representaban o desde los núcleos en los que estaban insertos para lograr que esta situación no tuviera sino ese final que en septiembre de 1955 colocó en el consenso de igualdad en derechos civiles y ciudadanos a las mujeres que ni siquiera podían ser testigos. A partir de ese momento, las mujeres tomaron la palabra y la tienen hasta hoy. Así es, profesor Seminario, qué importante este recuento histórico que nos ha dado y sobre todo aquellas frases que usted menciona indicando y reforzando, porque lo dijo con mucho énfasis, que las mujeres han sido protagonistas de estos cambios que se han dado a lo largo de nuestra historia, que han luchado justamente por reivindicar un derecho que nos corresponde en aras de poder participar activamente en la vida política de nuestro país. Allá por el año 55, cuando se da esta ley que permite el voto a la mujer y además la participación como candidatas, hizo efectivo que en el año 56 tuviéramos a las primeras postulantes, aquellas candidatas que seguramente hacían campañas electorales y se enfrentaron a nuevos retos en nuestra historia. ¿Cuáles fueron esas mujeres que allá por el año 56, llevan a ser más de 60 años de aquel hecho histórico, fueron las primeras que marcaron la pauta de lo que es hoy en día las mujeres como candidatas? Bueno, hemos visto que hay un conjunto de mujeres que aparecen ahí. Recordemos primero que fueron 30 las candidatas que se presentaron en este proceso, pero por el marcado machismo que hay en el sur peruano, en el sur no salió, en la sierra y en la costa sur y en la selva no salió elegida ninguna. Hubo candidatas en Arequipa, en todos los sitios, pero solamente las ganadoras, las 8 diputadas y una senadora, fueron de la zona norte, de la costa, sierra y selva norte y del centro. Entonces, en esta lucha, pues ahí notamos la prevalecencia del machismo en el sur y que se mantuvo por varios periodos. La primera senadora que llegó a este cargo fue doña Irene Silva Linares de Santolaya, una cajamarquina que se inscribe como la primera mujer en representar a las mujeres en el Senado. Tiene un papel destacado a través de sus propuestas por la educación familiar y, bueno, se mantuvo activa por mucho tiempo, ya lo había ganado prestigio con sus publicaciones en diarios y en los libros, y ahí el resultado fue que ganó una senaduría. Las otras 8 fueron, entre ellas, Matilde Pérez Palacio y Manuela Billinghurst por Lima, mujeres de lucha bastante tenaces que habían estado no a la expectativa, sino participando de diversas maneras en esta lucha por el reconocimiento de la mujer como ciudadana. Estuvo representada también Piura, aquí a través de Carlota Ramos de Santolaya, Trujillo, hemos visto a través
de la señora María Colina de Gotuso, también estuvo representado Junín, Loreto, y bueno, las mujeres tomaron la palabra y Así fueron es, participaron de así es, manera profesor activa. Seminario. Diferentes zonas del país, entonces, por lo que entiendo, fueron justamente representadas en aquel momento en el cual tuvimos una senadora, 8 mujeres que fueron elegidas diputadas, y como bien lo ha notado, hoy en día podemos seguramente seguir escribiendo la historia y seguir contando con normas que sigan fortaleciendo este rol que ha tenido la mujer en nuestra democracia. Muchas gracias, profesor Seminario, por esos importantes apuntes. En este momento me gustaría ver justamente cuáles son las reglas que tendremos de cara a esta elección tan importante como es la de las elecciones generales 2021, que nuestros televidentes, que seguramente están atentos a cuáles serán las reglas que se van a aplicar, conozcan cuál será el marco legal aplicable en temas relativos a paridad y alternancia. Y para eso me gustaría consultarle a la señora congresista Carmen Omonte. ¿En qué consiste, cuáles son las bondades, cuáles son las reglas que marca esta ley 31030, que ha sido justamente publicada en el Diario Oficial del Peruano el pasado 23 de julio? Señora congresista, ¿qué comentarios nos podría dar acerca de esta norma? Muchas gracias por permitir comentar un tema que realmente es importantísimo para nuestro país. Valioso que el profesor Seminario nos haya hecho un recuento de cómo las mujeres hemos ido avanzando poco a poco hasta lograr esos espacios que en justicia nos corresponde como ciudadanas, como realmente personas que tenemos derecho no solamente a elegir, sino también a ser elegidas. Son pocas décadas en que las mujeres tenemos ese derecho. Y ahora, con esta ley que fue ya aprobada en el Congreso de la República, firmada por el presidente de la República, ya publicada en el Diario del Peruano, ¿qué es lo que va a permitir? Hasta el Congreso anterior se había logrado, sí que se plantee ya un mecanismo de paridad y alternancia, pero bajo progresividad, bajo un esquema de progresividad. Lo que hicimos en este Congreso es adelantar ese esquema de progresividad para que ya desde las elecciones del próximo año, desde el 2021, las mujeres podamos participar en igualdad de condiciones. Quiere decir que en cada una de las listas para el Congreso, también evidentemente para la plancha presidencial, para el Parlamento andino, las mujeres vamos a estar en las listas intercaladamente. Si el número 1 es ocupado por una mujer, pues inmediatamente será un varón y así sucesivamente hasta el final. Si es que es al revés, el número 1 está ocupado en la lista por un varón, inmediatamente tiene que ser una mujer la que ocupe el número 2 y así sucesivamente. Esto va a permitir que las mujeres que hoy hacemos política, las mujeres de base, las mujeres militantes, las mujeres que hacen y aman la política como un medio de servir al país, tengan mayores oportunidades para lograr estar en espacios de decisión. Porque las mujeres ya hacemos política, como bien lo mencionó nuestro profesor Seminario, ya estamos en política. Tenemos una actividad fuerte en política a nivel nacional, en los movimientos regionales, en los grupos distritales, por supuesto en los partidos nacionales. Pero pocas hemos logrado tener los espacios que realmente nos corresponden, al ser el 50% de la población. Y eso es lo que busca una ley de esta naturaleza, que finalmente en los espacios de decisión estén representados también ambos, tanto varones como mujeres, porque evidentemente así también tenemos en la demografía el espacio de paridad. Entonces, eso es lo que se busca con esta ley. Yo confío que los resultados los vamos a ver luego del proceso electoral del 21 y también ya después en las elecciones de los gobiernos regionales y locales, en la que las listas para regidores y regidoras también va a tener que ser bajo ese esquema. Ese esquema es un reto para los partidos políticos, es un reto para nosotras mismas, para las mujeres, de lograr ubicar y captar los liderazgos que ya existen. No tenemos que fabricarlos. Las mujeres ya son líderes, pero van a tener ese espacio ya de importancia en un proceso electoral y confío que al igual que otros países que ya tienen esos mecanismos, podamos finalmente ver reflejado en esos espacios de decisión a más mujeres.
Así es, señora congresista, porque como usted bien lo ha notado, hay otros países que ya cuentan con legislación sobre este tema hace alrededor de 10 años. Bolivia, México, Argentina, Costa Rica ya habían avanzado sobre este aspecto. Y yo quisiera consultarle lo siguiente. Es un reto efectivamente que se va a plasmar en estas elecciones generales porque hemos avanzado hacia no tener una paridad y alternancia progresiva, sino va a ser de ejecución inmediata. Y hemos avanzado también al insertar en las normas que no solamente sea de un segmento, es decir, subnacional o nacional, sino que tanto en elecciones generales como subnacionales podremos tener la posibilidad de contar con más mujeres candidatas. Pero mi consulta sería la siguiente. ¿Usted cree que esta norma, la 31030, conversa, es armónica con la disposición referida a que mantengamos en las elecciones generales el voto preferencial? Es decir, ¿podremos lograr con estas reglas que haya más mujeres que logren cargos de representación en estas elecciones generales del Bicentenario? Considero que sí es necesario que en algún momento y cuanto antes mejor podamos lograr la eliminación del voto preferencial. Pero evidentemente este paso va de la mano del fortalecimiento de las democracias internas. Y en vista de esta crisis sanitaria del COVID que nos está afectando tanto, no solamente ahora en el tema de salud, en el tema económico, en el tema social, sino también en cuanto a los procesos electorales y se han postergado muchas decisiones con respecto a la democracia interna. Y hoy por hoy la ciudadanía en general, mayoritariamente, todavía espera poder elegir a un candidato o candidata individualmente. Evidentemente, en medida que vayamos en adelante, y espero que a partir de las elecciones del 22, las elecciones subnacionales, podamos ya eliminando el esquema del voto preferencial, pues lograr tener un esquema mucho más concreto, sólido de participación en general, tanto de varones como de mujeres, al eliminar el voto preferencial. Pero más allá de ello, creo que tal como está ya la ley es un gran paso, es un paso positivo. Como bien lo mencionabas, países hermanos de la región como Bolivia, como Ecuador, México, Costa Rica, Nicaragua, son países que han dado avances y cuyos resultados ya se ven ahora. El caso quizás más ejemplar es en el caso de México, que cerca del 48% de diputados son mujeres y cerca del 49% en el caso del Senado. Entonces, evidentemente no han sido resultados inmediatos, pero ya los logros hoy se ven evidenciados, y yo confío como mujer, como peruana, como madre de familia, que nuestro país vaya alcanzando esa realmente presencia democrática, esa igualdad de oportunidades, porque hay que tener en cuenta que las mujeres enfrentamos retos no solamente directos en cuanto a los espacios dentro de los partidos políticos, sino también, por ejemplo, al uso del tiempo, el uso del tiempo doméstico. La mayoría de las mujeres cargamos todavía sobre nuestras espaldas el trabajo doméstico, el cuidado de los niños, el cuidado de las personas adultas mayores o las personas con discapacidad en nuestros hogares. Entonces, ¿cómo no promover que a pesar de esas dificultades, las mujeres puedan tener esos espacios dentro de los partidos políticos y evidentemente ya dentro de los espacios de toma de decisiones en los gobiernos a través de leyes de esta naturaleza? Así es, señora congresista. Una de las garantías que debe tener todo proceso electoral, evidentemente, es que haya un marco legal que permita igualdad de condiciones, que todos vayamos en la línea de poder obtener los cargos de representación y participar en contiendas electorales con la cancha pareja, ¿no? En que todos podamos participar en las mismas condiciones, y creo que, como usted bien lo ha notado, la 31030, esta ley de reciente promulgación, es un avance y es una etapa que se puede marcar ya hacia el Bicentenario con la participación política de las mujeres en igualdad de condiciones, pero también va a ser un reto como país hacia las organizaciones políticas de que puedan hacer efectiva esta ley para que en la práctica podamos contar con una participación de mujeres también en igualdad en campañas, igualdad de recursos para poder afrontar las campañas que son muy costosas, y que es importante tener propaganda para poder difundir no solo la candidatura, las propuestas y el trabajo que se plantea y que se desea realizar.
Bueno, amigos, hemos avanzado sobre este importante tema, paridad y alternancia hacia las elecciones generales del Bicentenario. Para unos breves comentarios regresaremos en el siguiente bloque, aquí en Cuestión de Código. ¿Desde cuándo las mujeres tienen derecho a sufragar y ser elegidas en el Perú? Las mujeres en el Perú votaron por primera vez en las elecciones generales de 1956, proceso que permitió la elección de 9 congresistas del sexo femenino. El derecho al sufragio de las mujeres fue otorgado mediante la ley número 12391, promulgada el 7 de septiembre de 1955 por Manuel Odría. Paridad y alternancia ha sido el tema que nos ha convocado el día de hoy. Estoy muy agradecida realmente con nuestros invitados, quienes nos han dado un análisis histórico, datos importantísimos sobre cuál ha sido justamente esta reivindicación de las mujeres en nuestra vida política. Anotaba justamente el profesor Seminario cómo la mujer no ha tenido un rol pasivo en estos años, ha sido más bien protagonista de la historia. Este programa el día de hoy llega justamente para poder avanzar sobre las reglas que tendrán las elecciones generales del 2021. Debemos de ir avanzando para que ustedes puedan conocer cuál será ese marco legal, y paridad y alternancia es uno de los temas relevantes. Profesor Seminario, ¿qué mensaje final le gustaría brindar a nuestros amigos televidentes? Bueno, recordarles que estamos viviendo en el siglo XXI, en el siglo del conocimiento, en un siglo cargado de reflexiones que nos hace volver la mirada a la necesidad de vivir inspirados en valores democráticos como la igualdad, la libertad, la equidad, la tolerancia, la inclusión y otros tantos que inspiran nuestro modo de obrar en estos tiempos. Han sido muy interesantes las palabras de la congresista Carmen Omonte. Nos ha acercado a un panorama que indudablemente constituye no el final, sino gran parte de esa lucha de las mujeres. Y ya vemos pues, que ese tema de la paridad y alternancia ha convocado, ha generado una expectativa entre toda la población que ha estado siguiendo todo esto hasta que se dio la ley 31030. Entonces, es indudablemente necesario que la educación se mantenga para los nuevos, para los futuros ciudadanos, y para que los ciudadanos se reeduquen en valores y no se quiebre esta línea así ascendente que ha permitido ese reconocimiento a la mujer, su ubicación en el plano que debió estar hace mucho tiempo, y su participación constante como un motor decisivo que va a lograr el desarrollo de nuestra sociedad. La mujer es un agente principal, lo hemos visto, que se destaca no solo en el campo de la política, en la economía, en lo cultural, en lo social, en lo religioso. En todo lado está una mujer. Ya quedó atrás ese eslogan que detrás de un hombre hay una gran mujer, y ahora aceptamos que al costado de un hombre hay una gran mujer, o al costado de una gran mujer hay un hombre. Vivimos en un mundo de igualdad progresiva, y con toda seguridad este logro será una realidad plena en los años próximos. Que los docentes, por favor, insistan ahora a través de la educación virtual en estos valores de educación cívica ciudadana. Muchas gracias a Cuestión de Código por permitirme enviar este mensaje a nuestros educandos. Gracias, profesor Seminario. Así es, todo avance que se dé en sociedad debe ir de la mano, sin perder el enfoque social, el enfoque educativo. Debemos seguir avanzando en sociedad, y parte de ello son las normas electorales, pero como sociedad seguir avanzando hacia la igualdad, hacia el respeto, es muy importante y muy valioso. Señora congresista Omonte, ¿qué mensaje le gustaría dejar a nuestros televidentes de cara a un proceso electoral que está a la vuelta de la esquina? Usted, que justamente tiene experiencia
siendo una mujer que hace política, que ha desempeñado cargos de elección popular, que lo desempeña actualmente, que ha tenido un destacado rol en la vida política de nuestro país, ¿qué mensaje le gustaría dejar a las mujeres, a quienes desean ser candidatas en las elecciones del Bicentenario y sobre todo a las organizaciones políticas que tienen un gran reto en este proceso en marcha? Gracias. Creo que si queremos realmente dar los pasos adecuados para hacer esa sociedad que todos anhelamos, una sociedad justa, una sociedad de igualdad de oportunidades, tenemos que promover que todos los ciudadanos, hombres y mujeres, participen y logren espacios de decisión. La ley de paridad y alternancia, de la que soy una de las autoras, es un paso trascendental en esta ruta. Mi mensaje iría para 3 ámbitos. En primer lugar, para las mujeres, para nosotras, que nos sintamos capaces, que luchemos por servir a nuestro país también dentro de la política, porque hemos demostrado que tenemos todas las capacidades. Hagamos el esfuerzo, unámonos para enfrentar este reto de hacer política. Somos capaces, perfectamente capaces. En segundo lugar, para los partidos políticos, que busquen programas de capacitación, que el financiamiento que tienen, parte de ello lo destinen a la formación, a la capacitación de lideresas, de convocatoria a nivel nacional, porque sabemos perfectamente que dentro de nuestros partidos políticos tenemos mujeres de base, mujeres militantes, mujeres que la están luchando desde hace mucho tiempo. Abramos el espacio para todas ellas. Y finalmente para la sociedad, votemos por mujeres. Estoy segura de que en cada una de nuestras regiones, de nuestros distritos, de nuestras provincias, hay mujeres líderes, hay mujeres capaces, apoyémosla. Eso va a ser lo mejor para nuestro futuro, para nuestros hijos e hijas, para el futuro del país. Todos tenemos que apostar por una sociedad en la que todos los ciudadanos estén representados en las mismas condiciones, en igualdad de oportunidades. El 50% de nuestro país somos mujeres, por tanto, ese mismo porcentaje se debe de reflejar también en los espacios de decisión. Así vamos a lograr ser el país que queremos. Pensemos en el futuro y todos apostemos por ello, porque sí estamos capaces. Gracias. Así es, señora congresista, creo que este mensaje ha sido muy importante y muy valioso de cara a lo que serán estas elecciones del próximo año, que tienen una antesala en la democracia interna, ese ejercicio democrático al interior de las organizaciones políticas y que seguramente tendrá también en igualdad de condiciones a varones y a mujeres, dando sus mejores propuestas y seguramente con los méritos del caso lograr llegar a las listas que serán presentadas por las organizaciones políticas hacia diciembre de este año. Muchas gracias a nuestros invitados el día de hoy. Hasta aquí el programa Cuestión de Código. No olviden sintonizarnos a través de los canales 44 y 516 de Movistar y en las redes del Jurado Nacional de Elecciones y además en los canales regionales aliados. Hasta la próxima, amigos.